Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él de los cielos bajó, Él de los cielos bajó. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, quiero siempre estar,
quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es el título de nuestra lección de esta mañana. ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hay mucha gente que hace preguntas sobre eso. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo entender lo que Dios quiere? Bueno, todo está muy bien expresado en la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, entonces vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Fíjese que enseña la Biblia, que Dios es el creador. Dios es eterno. Él es el creador del hombre. Es un ser espiritual y todopoderoso. Ha creado el universo para morada de los seres humanos. Dios merece ser venerado por sus criaturas. Salmo 59, 16 y 17 dice: en cuanto a mí, te cantaré por la mañana, anunciaré a voz en cuello tu amor y tu poder, pues tú has sido mi protección, mi refugio en momentos de angustia. A ti cantaré himnos, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza y protección. Tú eres el Dios que me ama. La expresión de alabanza del salmista es la dependencia que nosotros tenemos de este Dios que es nuestro creador. Estamos en una sociedad que se cree dueña de sí mismo. La filosofía del humanismo, que exalta al ser humano como lo máximo de todo, ha hecho que el hombre quiera sacar a Dios del frente. Y es por eso que no quieren reconocer a un Dios todopoderoso, a un Dios creador. Pero el salmista nos muestra aquí las vidas de alabanza que él lleva. Cantará, anunciaré a voz en cuello tu amor y tu poder. Hablaremos al mundo de la existencia de este Dios en quien creemos, un Dios todopoderoso. El hombre es un ser creado por Dios y tendrá que dar cuenta al Creador. Fíjese que tenemos que entender esa relación. Dios omnipotente, todopoderoso, creador del hombre. Nosotros somos criaturas de Dios. Por eso necesitamos reconocer eso y honrar a Dios. Y tener en cuenta que un día tendremos que dar cuenta al Creador. Romanos 14:10 nos dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios ha creado este mundo, nos ha dado vida, nos ha introducido en este mundo y nosotros vivimos acá. El gran propósito del ser humano, de la vida humana, es reconocer la existencia de Dios y alabarle. Si nosotros somos necios, dice el Salmo, dice el necio en su corazón: Dios no existe. Y es la conclusión de muchas personas que se creen muy sabios y niegan y no quieren
entender de la existencia de Dios. Pero un día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nos dice el Romanos 14:12, dice, de cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, fíjese que con eso en mente nosotros tenemos que entender a este Dios creador. Otra cosa que la Biblia nos informa, Dios declara. ¿Qué declara Dios? Que de un solo hombre, Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjese que este texto es muy importante. ¿Qué información nos da Dios? Que de una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres. Y Él le ha dado la tierra por habitación. Y Él ha prefijado el orden de los tiempos. Y Dios le ha dado un periodo de vida al hombre. Le ha dado la inteligencia, la capacidad, que por la sola observación ellos se den cuenta de la existencia del Creador. Con todas estas habilidades que Dios le da al ser humano, es para que busquen a Dios. Y dice el texto, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor seguramente nos ayudará y vendrá a nuestro encuentro. Génesis 1, 26 y 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nos cuenta cómo Él creó a los hombres, a los seres humanos. Yo sé que la gente no quiere creer esto y mira como un cuento, como una ilustración. Pero esta es una verdad de Dios, el creador del universo, el que hizo las cosas con solo hablar. Dios habló y las cosas existieron. Él también nos dice cómo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices, y el hombre fue un ser viviente. Entonces, lo que Dios declara, ¿qué declara Dios también? Que hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre se desvió tras muchas perversiones. Encontramos esta declaración en Eclesiastés 7:29. Recuerde que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron en ella nos revelan una verdad que Dios le reveló a ellos. Y esa verdad nosotros la tenemos ahí escrita en la Biblia. ¿Y qué encontramos? Dice Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre peca contra Dios desde su juventud. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Nosotros tenemos que entender que la suma de la palabra del Señor nos revela la verdad. Entonces los niños no nacen pecadores como muchos piensan, sino que desde la juventud cada persona, cuando tiene uso de conciencia, comienza a rebelarse contra Dios para llevar a cabo sus propios pensamientos. Por eso dice que desde la juventud el intento del corazón del hombre es solamente el mal. Ahora fíjese que el alcance del pecado, el pecado es infracción a la ley de Dios. El alcance del pecado alcanza a todos los seres humanos. Todo ser humano ha pecado contra Dios. Y tenemos aquí en la gráfica, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas estas son declaraciones divinas. Dios dice la relación que hay entre Él y el hombre. Es el hombre el que se alejó de Dios. El pecado hizo una fisura, un barranco de separación
entre Dios y el hombre. Y ese es el problema que existe. El pecado es infracción a la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, nos dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces todo ser humano se ha rebelado contra la ley entregada por Dios y por eso ha pecado contra él. Y el pecado por eso tiene un alcance universal. Y la paga del pecado, el resultado, aquí se presenta al pecado como un amo que tiene al esclavo, al pecador. Dice, porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Más lo que ofrece Dios a través de Jesucristo, dice el texto, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Analizar este texto nosotros podemos concluir qué hace el pecado y qué hace Dios. ¿Qué ofrece Dios? El pecado ofrece muerte, más Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús. El problema más grande del hombre es su separación de Dios. Está separado. El pecado es una mancha en el alma que el hombre no puede quitar por sus propios medios. No hay medicina, no hay remedio natural, no hay remedio casero, no hay remedio químico. No, lo único que puede quitar esa mancha del pecado es la sangre de Jesucristo. Dios muestra su interés por la salvación del hombre. Dios nos ha revelado que Él creó al hombre. Él nos ha revelado que lo hizo santo. Él nos ha revelado que el hombre se rebeló contra Él, desobedeciendo sus leyes. Pero también la Biblia nos muestra este gran interés que tiene Dios por salvar al hombre. Ahí en nuestro texto de Romanos 5:8. Dios, fíjese que muestra su interés por la salvación del hombre al entregar a su Hijo Jesucristo. El texto de Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa humanidad, ese mundo, ese universo que Dios creó y puso las criaturas, esas criaturas se separaron de Dios a causa del pecado. Pero Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Y esta declaración la encontramos en Lucas 19, versículo 10, en la casa de Zaqueo. El hombre bajito que quiso encontrarse con Jesús, conocer a Jesús. Jesús fue a su casa. Y al ver el arrepentimiento de este Zaqueo, él declaró, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el caso del texto, Zaqueo estaba perdido, hacía obras malas, pero la salvación había llegado a su casa. Y él se había convertido, dejado ese mal camino, porque él era un publicano que cobraba los impuestos para el Imperio Romano, pero también cobraba más y así se había amasado su riqueza. Su declaración fue que él iba a vender la mitad de sus bienes y lo iba a dar a los pobres. Fíjese que era una conversión, por eso Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso malo lo ha transformado en bueno. El poder del Evangelio, el poder del Salvador. Cristo murió en la cruz para llevarnos de regreso a Dios, dado como hemos venido viendo que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, pero el hombre se desvió, que desde su juventud comienza a pecar contra Dios. Dios hace este esfuerzo grande y envía a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, para traer a los hombres de regreso a la comunión con Dios. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. Cristo se presenta en la vida de las personas para invitarles, para que regresen a la comunión con Dios y para llevarlos al cielo. Además, 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el producto del pecado que lleva al hombre a su destrucción
Dios quiere que el hombre conozca la verdad, lo que Dios ha hecho para traerle de regreso a Dios. Entonces el hombre tiene que venir, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es lo que quiere Dios y está haciendo, pero ahora el hombre tiene que venir a conocer la verdad del Señor. Y en 2 de Pedro 3:9 nos habla también de este deseo de Dios. Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Es lo que quiere Dios, es el deseo de Dios, es el interés de Dios por salvar a las criaturas que Él había hecho. Lo que debe hacer el hombre, ya hemos visto lo que ha hecho Dios, lo que Dios ha declarado, pero ahora el hombre tiene que hacer algunas cosas. Y lo que tiene que hacer el hombre, fíjese que lo que tiene que hacer toda persona es buscar a Dios. Hechos 17:27 declara el apóstol Pablo para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Toda persona debe buscar a Dios mientras está cercano. Ahora es el día de salvación. Hoy usted puede acercarse a Dios. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. El día, el tiempo que tiene la persona para buscar a Dios es hoy. Hoy es el día de salvación, nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. El día de salvación. Usted despertó, pudo abrir sus ojos y respirar. Es una oportunidad más. Dios está esperando su respuesta. Él está cercano. Y esto hay que hacerlo lo antes posible. Le decía al pueblo de Israel que se había desviado y estaba a puertas de ser llevado cautivo por una nación extraña, como esclavos. Pero Dios siguió atento hasta el último momento para ver si el pueblo se volvía a Dios. Y la invitación del profeta es: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La invitación a la salvación, la invitación a la reconciliación con Dios, tenemos que hacerlo lo antes posible. Toda persona debe conocer la verdad. Una vez realizado el plan de salvación, Dios pone en cada persona la responsabilidad de buscarle. El hombre debe venir a conocer la verdad. Lo que Pablo está diciendo ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. El verso anterior dice que esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar a todos los hombres, pero el hombre tiene que acercarse a Dios, buscar a Dios, conocer las instrucciones, conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda persona debe conocer la verdad. El hombre debe ir a la fuente de información, que es la palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos esta revelación de Dios, la escritura que es inspirada por Dios y tiene esta utilidad para redarguir, corregir la vida desviada del hombre y ahora instruirle en justicia, mostrarle el camino a seguir. ¿Con qué propósito? Para que los hombres, la gente de Dios, dice aquí que el hombre de Dios sea perfecto, en este caso maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que la palabra de Dios hace, cuando la persona comienza a oír la palabra de Dios y la cree, va a producir fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es la que premia a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La lectura, el oír la palabra produce fe en los corazones y es la fe que agrada a Dios.
Fíjese que la palabra de Dios salva, porque no me avergüenzo del evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces usted oye la palabra, la cree. Ese evangelio es el poder que tiene Dios. Fíjese que el evangelio es información. Dios está hablando, instruyendo, está dando instrucciones. Y por eso produce salvación, porque lleva al cambio de vida. Y esta salvación es a todo aquel que cree. Por eso Efesios 1:13 le dice Pablo a los hermanos: habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Eso es. Si alguien quiere salvarse, si alguien pregunta ¿qué quiere Dios de nosotros? Bueno, Dios quiere salvarle. Dios no quiere que usted se pierda. Y por eso nos ha dejado su palabra, que es la verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Y Santiago 1:21 nos dice que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, yo creo esa palabra que es sembrada, implantada, sembrada en mi corazón, la oigo, va a producir fe, que lleva a salvación. Por esa razón va a poder salvar nuestras almas. Nosotros estamos oyendo esta mañana esta palabra porque creemos firmemente en la promesa de Dios y estamos caminando y dando pasos más seguros hacia la salvación, hacia la vida eterna, cuando oímos la instrucción de Dios para ponerla en práctica. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos va a juzgar en el día postrero, en el día final. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese que el trabajo de Jesús fue enseñar. Siempre estaba enseñando. Siempre. Mucha gente rechazó su instrucción, no le gustó, no le acomodó a los principios de vida que ellos tenían o a las perspectivas de sus pensamientos. Pero era palabra de Dios, era palabra que el Padre le había dado para que le enseñe a la humanidad caída, para que puedan regresar a la comunión con Dios. Por eso él dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. ¿Qué le va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Fíjese que en aquel día serán abiertos los libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Seremos juzgados por la palabra del Señor. Entonces, por eso no nos conviene dejar de oír la palabra, sino que por el contrario poner atención. A veces nosotros queremos impresionar a Dios con otras cosas, pero nosotros tenemos que obedecer la instrucción de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo vino a señalarnos el camino de regreso a Dios a través del mensaje salvador, el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. El evangelio es el poder que tiene Dios para salvar. El pecado es una mancha horrible en el alma de cada persona. El hombre no puede quitar. No hay medicina humana ni detergente, solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos del pecado. Por eso Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, ahí en Mateo 26:26, dijo: porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. O sea, sacar, quitar, remover los pecados. Es la sangre de Cristo el único remedio. Entonces, ¿qué está haciendo usted con la vida que Dios le da? ¿Se ha preguntado qué quiere Dios de nosotros? Bueno, Él le ha dado vida hasta hoy. En nuestro texto de Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Y como siempre, concluimos con el plan de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta del sermón era: ¿qué quiere Dios de nosotros? Bueno, Dios responde a los que quieren ser salvos. El pecado es el que nos ha separado de Dios. Ha construido una pared intermedia de separación. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios desea abrazarnos y tener comunión con nosotros, pero nosotros lucimos repugnante ante Dios por causa del pecado. Es como una llaga, lo describe uno de los profetas, una llaga podrida,
una herida descompuesta, como el olor que despiden los cadáveres. Así nos hace lucir el pecado. Dios nos ama, pero no nos puede abrazar. Solo el remedio que Él da nos limpia del pecado. Entonces, si yo quiero derribar esa pared de pecado, tengo que hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué quiere Dios? Salvarme. Y Él tiene su método, su forma. Yo tengo que obedecerla. El primer paso es oír el Evangelio. El segundo paso es creer en la instrucción de Dios. El tercer paso es que yo me arrepienta de haber vivido ignorando a Dios. Necesito confesar a Jesús como Señor. Jesús dijo que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Y finalmente bautizarme para el perdón de los pecados. Fíjese que el bautismo está ordenado para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando yo me sumerjo en las aguas del bautismo, en obediencia al mandato de Dios, el problema del pecado es solucionado por Jesucristo y yo comienzo a tener comunión con Dios. Por eso Pedro expresaba ahí en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Hebreos 5:9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted se pregunta qué quiere Dios de nosotros, bueno, este sermón es una buena respuesta. Dios le ama. Dios quiere salvarle. Él ha diseñado una forma para lavar sus pecados, que es lo que le separa a usted de Él, y hacerlo su hijo y llevarlo al cielo con Él. Le invitamos a que obedezca el Evangelio lo antes posible. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por su buena atención este día. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Inefable es la divina gracia, es inmensurable.